siento que aquí desconectó su cerebro por completo y dijo, vamos a hacer una estúpida película de perros sin huevos. Sí, estoy 100% dispuesto a decir que es lo peor que ha hecho Genndy Tartakovsky en toda su carrera profesional. Bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Marín Boboy. Yo soy Paminga Queen. Y yo soy Ibing Notoy. Y el día de hoy estaremos hablando de un director que es bastante querido por todo el mundo, que es Genndy Tartakovsky, y que durante varias décadas ya nos ha estado entregando varias películas y series bastante memorables, bastante interesantes, como lo son El Laboratorio de Dexter en los 90, Samurai Jack, toda la saga de Hotel Transilvania, recientemente la serie de Primal. Y bueno, pues su última entrega, que por lo mismo ha sido bastante controversial porque es muy distinta en muchos aspectos a todo lo que nos ha venido entregando, que es la película de Netflix Fixed, o en español Despelotado, por lo menos en México. Deshuevado. Sí. Y bueno, la estaremos abordando desde dos perspectivas. Por un lado, como profesionistas que nos llevamos aproximadamente unos 10 años dedicándonos a la industria de la animación, pero también como aficionados que somos a este género. Entonces, bueno, pues a lo mejor podríamos empezar hablando de qué nos pareció la peli. ¿Qué les pareció? Ay, creo que en este episodio yo voy a ser el más polémico de los tres. Okay. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? No hemos dado nuestra opinión. Ajá, ¿cómo sabes? Es que yo terminé molesto. Me ¿Estás ultra enojado? cagó la película. ¿Neta? Estoy Okay. dispuesto, estoy 100% dispuesto a decir que es lo peor que ha hecho Genndy Tartakovsky en toda su carrera profesional. ¿Tan así? Fácil, sí, definitivamente es lo peor en absoluto. Y eso que estoy considerando esa serie que nadie vio de un robot azul de Cartoon Network que seguro Richie conoce, que ahorita no recuerdo su nombre, pero es como, cada Que fue minuto su de esa peor, película fue insufrible para mí. fue su peor serie, ¿no? La que mencionas, la del robot. Creo que incluso él Sí, lo sabe. e incluso siento que fue peor que esa serie. Oh, wow. Ok. Sí, lo siento, voy a estar despotricando todo este episodio sobre esta película. Porque Terrible. aparte, Genndy para ti también es uno de tus héroes, ¿no? Es de Sí, es un tus super tops. ídolo. Todo lo que Ajá. mencionó Iván que ha hecho, no manches. Es un genio de la cinematografía, es un genio de la narrativa, es un genio de cómo contar mostrando sin tener que decir las cosas. Uh-huh. Y siento que aquí desconectó su cerebro por completo y dijo, vamos a hacer una estúpida película de perros sin huevos. Venga. O sea, también es la cosa más pinche gringa que ha hecho. 100%. Que a lo Sí, mejor sí. podemos empezar con un disclaimer y decir que vamos a dar spoilers de toda la película, ¿no? Porque pues al Sí. final del día es como el punto, realmente profundizar sobre la temática. Entonces vamos a estar hablando de todo. Bueno, pues empezando un poquito con este odio que estás teniendo, o sea, voy a decir que cuando yo la fui a ver, tuve la fortuna de verla en un festival de cine aquí en Montreal y justamente estuvo Genndy Tartakovsky presente contestando preguntas dentro del festival. Le hicieron una entrevista después de que terminó la película, ¿no? Parte para él importante era ver cómo la gente reaccionaba y saber si sí existía un público para su película o no. Y pues, o sea, digo, el haber tenido a tanta gente ahí sentada viendo la película, pues lo hizo sentido de que, bueno, al menos sí hay gente que le interesa y esto le puede demostrar a Netflix que hay gente que sí quiere ver este tipo de películas, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta entrevista, él lo que decía es de que la historia realmente no es solamente de unos perros así súper urgidos y los huevos, no se trata realmente tanto de los perros, sino él quería hacer una película sobre él y sus amigos más cercanos. Y había estado buscando darle crear una historia que fuera alrededor a esa amistad que él ha tenido por tantos años con estos, pues ahora sí que con sus amigos, pero pues, o sea, esto lo empezó a plantear como desde el 2008, o sea, cuando nosotros empezamos la universidad, ¿saben? Y en ese momento, pues hubo alguien que le dijo, ok, wow, estoy hablando de casi 20 años atrás, ¿sabes? Cuando empezó esta idea de esta película. Y fue gracias a que creo que la productora, que en ese momento pues se conocían así, le dijo, ¿por qué no tratas de enfocar esta historia en algo, no? Y dijo, pues a lo mejor voy a hacer de que se trate de
de este perro que un día despertó y descubrió que iba a ser castrado. Y a partir de ahí mezcló como esta idea, este pitch, con todo lo que para él significaba, pues, o sea, las personalidades de sus amigos. Pues lo primero que puedo aportar a eso es que sí se nota que es de hace 20 años esa pinche idea. O sea, es una historia, es una película 100% dirigida a adolescentes pubertos que se ríen con chistes de pedos, ¿sabes? Y que se sienten que por decir fuck y penes en una película ya es súper, wow, revolucionario. No sé si de adolescentes, ¿sabes? Porque incluso a gente que a lo mejor les gusta el tipo de películas como, ay, ¿cómo es la de estos güeyes que se ponen súper pedos y se van a ¿The Las Vegas? Hangover? De De Hangover, Hangover. ajá, sí, sí, sí. Siento que es como un estilo de ese tipo de películas y no necesariamente es de adolescentes. Por ejemplo, mi supervisor de animación decía que su esposa la amó. Ella odia la animación, así dice, no quiero ver nada animado. Pero dice que se puso a ver esa película y todos los chistes le funcionaron, ¿saben? Ya. Ok. Sí, digo, También. siempre hay audiencia para todo, ¿no? No estoy Ajá. diciendo que todo el mundo la va a odiar. Yo No. específicamente la odié. Ya. Y, y más porque poniendo en perspectiva todo lo que ha hecho Genndy Tartakovsky anteriormente, o sea, debo admitir que de inicio cuando se anunció, no fue como un proyecto que me interesara mucho ver de inicio, Ujú. como la reacción de Iván con todas y cada una de las películas que hemos hablado anteriormente. No, no todas. Fíjate que ahora yo voy a decir que a mí sí me gustó, imagínate. Ándale. Sí me vienen No. llevando la contraria. Sí, a Pero mí me dije, gustó. bueno, tratándose de Gendy, creo que puede resultar algo interesante y a mí no me funcionó. Mm. No puedo creer que te Pues haya gustado, Iván. sí, fíjense que a mí me gustó por varios aspectos. De entrada, la Ujú, animación se me hizo bien chida. ujú, Siento que hace mucho tiempo que no vemos una animación 2D así de fluida. Eh, Mm, entonces, bueno, por ese lado, o sea, la animación, los diseños, los fondos, como artísticamente me gustó mucho. Y ujú. en cuanto a la historia, me gustó también. Y entiendo su punto de que por qué siempre las películas para adultos tienen que tratar de pedos, de sexo, de caca, de todos estos temas, ¿no? De hecho, Emir dijo lo mismo cuando la vimos, porque la vimos juntos. Y, pero la razón por la que me gustó es porque se atreve a explorar más allá de lo convencional que solemos ver en las películas, ¿no? Y si algo ustedes saben, si han visto otros episodios, es que a mí las películas que me gustan son las que son diferentes, como fue el caso de Flow, como han sido el caso de otras, y también es el caso de esta película. Hace no mucho fuimos al cine a ver la de Los Cuatro Fantásticos, la última, con Pedro Pascal, ujú. y salí del cine diciendo, no puedo entender por qué seguimos viendo una y otra vez desde hace décadas la misma película, la misma trama, que ya sabes cómo va a empezar, ya sabes cómo va a terminar, y no puedo entender cómo la gente sigue siendo atraída hacia eso, ¿no? Y sin embargo, pues mucha gente cercana, mucha gente querida, yo sé que disfruta de esas películas, entonces a mí, por el contrario, me gusta justamente pues lo diferente, las historias diferentes, las historias nuevas. Y esta, a pesar de que sí es una historia muy guarra, muy sucia, muy ridícula en muchos sentidos, pues me gustó el giro y me gusta la exploración que hace y me gusta que se use la animación como un medio para explorar este tipo de cosas, de salirnos de las historias convencionales de Disney, de los héroes, de las princesas, de no todo tiene que ser así bonito, no todo tiene que tener un final feliz, se puede y se vale hacer cosas asquerosas, cosas bizarras. Y bueno, por ese lado fue que a mí me gustó tanto. O sea, ahí sí te voy a dar el punto de que la animación está bonita. Esos bouncing balls de las pelotas del perro que saltaban una y otra vez, estaba muy Totalmente. fluido. Sí, sí, exacto. A mí lo que más me llamó la atención fue el lip sync de Honey. Todas las expresiones De que Honey todos, güey. hacía, pero en específico de Honey, como que siento que era como la más expresiva, la más exagerada, la que más se movía y así. Eso fue algo que me gustó mucho en ese sentido. Pero retomando un poco lo que mencionas de que está chido ver cosas diferentes, no siempre lo diferente es necesariamente bueno, No, sí, pienso en yo. eso tienes, sí. Y es como de, ok, qué chido que Gendy se atreva a salirse de su zona de confort, a empezar a explorar historias diferentes, temas diferentes, pero es que
me sentí como si estuviese viendo una película de Padre de Familia, güey, o de American. O sea, ¿sabes? Como ese nivel de guión, ese nivel de humor, ese nivel de simpleza gringa estúpida. Y muchísimos encuadres, no sé si lo notaron, pero muchísimos encuadres eran encuadres súper planos de los dos personajes existiendo y diálogo, 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 diálogo. O sea, entiendo que en comedia no se presta como para encuadres más interesantes, pero una vez más, tratándose de Gendy, tal vez fue como mi propia expectativa atacándome, pero que es el maestro de la cinematografía en la animación occidental. Yo pensaba que iba a aprovechar esta oportunidad de contar una comedia de una manera distinta y no bajo los estatutos que ya hemos visto mil y un veces de cómo contar una comedia. Eso fue lo que también me generó mucho conflicto. No sé, siento que yo soy un punto intermedio, ¿saben? Porque no puedo decir que la odié, pero tampoco puedo decir de que fue de ultra wow, ¿no? O súper revolucionario. O sea, yo no dejé de ver la película como la de The Sausage Party. Eso no lo he visto. No me acuerdo el título en español, pero es la de la comida que tiene un montón de chistes sexosos. Pero por otro lado, para mí funcionaba la comedia por el tipo de personajes que decidió utilizar. O sea, el hecho de que fueran perros y la manera en que de alguna manera ¿cómo se dirá? Pues no sé, o sea, los ilustra como perros, como son los perros, digo, o sea, para mí funcionaba, porque dije, pues sí, es que así son los perros, ¿no? O sea, de repente no estás haciendo nada y ahí está el perro horny detrás de tu pierna, o de repente, sí, cuando los perros están en celos se vuelven locos y están en otra dimensión, o sea, yo me acuerdo cuando tuve a mi perro, cuando había una perrita en celo, o sea, la olía a kilómetros de distancia y se volvía loco y yo decía, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Entonces, como que de alguna manera, todos estos chistes sexuales, digo, ok, siento que están bien ubicados al ponerlos en esto, ¿no? Y por otro lado, también me gusta que está satirizando un poquito, cómo es a veces la gente con sus mascotas, ¿no? Por ejemplo, tienes el caso del perro salchicha, que él tenía sus followers y de que lo vestían de diferentes maneras y que incluso lo pone a correr en dos patitas porque está tan humanizado el pobre perro. O sea, me gusta que se está burlando de eso de alguna manera. Sí siento que la comedia a lo mejor no funciona para cualquiera, sí es como cierto tipo de público. O sea, yo a la gente que le he preguntado que la ha visto es de que no, la odié, o como dices, ¿no? Hay gente que le gusta a veces la comedia como más simple y dice, me encantó, ¿no? O sea, siento que funcionó. No siento que haya descuidado, siento que sigue utilizando su cinematografía y que dentro de ella también trata de hacer que sus chistes funcionen dentro de la narrativa. Por ejemplo, me gusta mucho, ya yéndome un poquito hacia el final, toda esta escena en donde ya van a parear a la perrita, la afgana, con el otro güey super mamón de los 1000 premios, y que llega el otro y le cae encima a la afgana y todo ese momento de silencio, de pausa, de mirada, siento que funciona tan bien, o sea, para hacer que el chiste funcione, que no sé, o sea, como que sí, a lo mejor no es el tipo de comedia para cualquiera, pero no siento que haya sido como muy descuidado. Ok. Sí, o sea, bueno, ese momento en específico, debo admitir que sí me causó gracia. O sea, cuando le está declarando el amor mientras está siendo constantemente azotado. Penetrado. Por no decir penetrado, justamente. Es un momento bastante incómodo y gracioso al mismo tiempo. Sí, es como de, ay, no sé por qué. Sí, y ahí los encuadres creo que sí, como mencionas, los manejó de una manera bastante buena para que el chiste cayera bien. Pero en rasgos generales, o sea, es que, a ver, estamos hablando de un director que a lo largo de la historia, sin contar tanto Dexter, que bueno, Dexter son sus inicios, ¿no? Como creador, como director. Aún así, los chistes de Dexter eran muy ingeniosos en general. O sea, siempre ha sido como muy ingenioso en la manera de contar los chistes visualmente. Y después empezó a retar en crear series y películas donde pudiera contar más con la menor cantidad de diálogo posible. Y Samurai Jack fue el primer gran ejemplo de eso,
donde con muy poco diálogo fue contando una historia en historia, y lo fue evolucionando hasta llegar al punto de entregar Primal, ¿no? Que Primal es una serie enteramente, no enteramente, pero 90% sin diálogo, por completo, ¿no? Y ahí o sea, básicamente es una masterclass del show don't tell, básicamente, de cómo hacer que una historia funcione sin tener un solo diálogo. Y en esta película es como totalmente el Lo otro lado opuesto, de esta sí. tortilla, ¿no? Es diálogo 100%. Y ponle, si hubiera visto esa película sin saber quién diablos fue el director, tal vez habría dicho, está cagada, Ya. está O cotorra. sea, influyó mucho el saber Influye, que lo hizo él. sí, influye Ya. muchísimo quién es el director. Porque es como si de pronto tienes a Christopher Nolan sacando The Hangover. Y dices, güey, ¿por qué está Christopher Nolan haciendo esto? ¿Sabes? Pero es que a veces es un poco injusto de parte de ti como fan de él, ¿sabes? Porque a veces pasa mucho eso, ¿no? De que la gente se vuelve fanática de cierto actor, de cierto artista, etcétera. Y tan pronto ese artista se sale de lo que había estado produciendo que a la gente le gustó, la gente se enoja, pero o sea, realmente es el artista el que está buscando experimentar con otras cosas. Ahora, Justo. también está muy interesante que él está sacando esta película animada para adultos, con un estilo que a lo mejor hemos visto previamente en sus series, como habías dicho, en Dexter, en Samurai Jack, Las chicas superpoderosas también, ¿no? No, ¿No es de él? él fue storyboardista, pero el creador es Craig McCracken. Ok, perdón, bueno. O sea, y pues sí, está raro, ¿no? Ver ese estilo visual que como niños habíamos visto en una película con un humor tan soso, a veces sí, tan Sí. gringo. Entonces, pero bueno, también es parte de la experimentación de él. Y también hay que darle crédito por eso, porque muchas veces él lo menciona, o sea, las películas para adultos animadas no son todavía están como muy en pañales en Occidente, en toda la parte del continente americano, porque todo lo que es animación para adultos europea o animación para adultos japonesa o china está más aceptada. O sea, la gente lo ve y dice, sí, o sea, no tienen pedo si es gore, si es una temática sexual, etcétera. Pero, o sea, si lo ponen aquí en Occidente, es muy criticado todavía y no hay tanto aún. Lo cual es muy raro, ¿no? A ver, voy por partes. Primero lo que mencionas del estilo visual, sí está súper padre, porque al ser una película para adultos de Occidente, no recae en esta fórmula de usar diseños feos, ¿no? Que es algo que hemos criticado anteriormente Claro. o fuera de cámara, donde pareciera que en Occidente, si quieren hacer algo para adultos, a huevo tienen que hacer diseños estéticamente feos. Horribles. Horribles. Y aquí en esta película no es el caso, ¿no? O sea, Gendy está manteniendo que me encantan los ojos con pestañitas que le encanta poner al güey, de que así los ojos redonditos y las pestañitas, ¿no? Eso sí está interesante esa combinación. También, justo como mencionas, está padre el que quiera experimentar y como ya lo mencioné, salirse de su zona de confort y demás. Pero, la selección que hizo con esta película, creo que pudo haber contado otra historia en el tenor del contenido de adultos para explorar esta etapa de largometrajes de adultos. Y voy a hablar de un director que se llama Ralph Bakshi, que es de los 70s, que justamente fue gran revolucionario en las películas occidentales para animación de adultos. Y seguramente Iván va a conocer este nombre, no sé tú, Pam, creo que sí, que se llama Fritz el Gato. Que Fritz el Sí. Gato justamente fue una de las primeras películas de Occidente en hablar sobre temas adultos, temas sexuales, pero Ralph Bakshi con su contexto, donde él se crió en los slums, o sea, tenía todo un contexto social cargado, en esta película aprovechó para hablar justamente de ese contraste social, ¿no? Y no fue solamente meter sexo por sexo y porque el perro estaba horny, o sea, es como contar esa historia del gato en un contexto donde hay consumo de drogas, donde hay abuso de poder, donde o sea, es una crítica social fuertísima, aprovechando esta técnica, esta herramienta que es la animación, ¿no? Y siento que Gendy, una vez más, yo sé que me estoy yendo por la línea de no es justo porque el creador puede hacer lo que quiere, sí, puede hacer lo que se le antoje,
pero teniendo la oportunidad de contar una historia para adultos con toda su expertise, con toda su trayectoria, con elegir una de perros con pitos, es como, güey, hay tanto contenido que pudiste aprovechar para darle un valor real al contenido de adultos animado y lo desperdiciaste de esta manera, ¿sabes? O sea, si tanto se desprecia el contenido de adultos animado en Occidente, aprovechar esa oportunidad para realmente contar algo fuerte o con más peso en el contexto de la animación adulta y no solo recurrir a algo que ya hemos visto en Family Guy, en Padre de Familia, en South Park, en Los En Simpsons. Blackman, ajá. Sí, exacto. O sea, siento que se fue por esa colina 100% y, y pudo haber sido algo muchísimo más interesante aprovechando ese canal. Sí, bueno, sí entiendo tu punto. También creo que al final del día lo interesante del cine y del arte, y más aún de la animación, es la absoluta libertad de explorar lo que tú quieras. O sea, el hecho de que hagas una película de adultos no quiere decir que a fuerzas tengas que tocar un tipo de tema o el otro. Y aquí creo que Gendy, en vez de decir, voy a hacer una película de adultos, voy a buscar un tema para ello, empezó al revés. Primero dijo, pues quiero hacer una película de perros que trate sobre el dilema o más bien la situación de la vida de un perro que está a punto de ser esterilizado y quiero explorar por ahí. Y entonces se dio cuenta que era una película para adultos, ¿sabes? Yo siento que más bien fue por ahí como su proceso. Que a final del día, pues repito, me gusta que se haya dado como, o sea, que se haya quitado los límites, ¿sabes? Siento que es lo que pasó en esta película, que dijo, no hay límites, quiero probar con esto, quiero probar con esto. Y en cuanto a lo creativo y lo que mencionabas hace ratito de los encuadres y tal, creo que en donde quiso experimentar o en lo que se me hizo que esta película se siente como muy fresca y muy novedosa, es que tú sigues viendo los dibujitos de caricaturas muy al estilo de Gandhi, muy al estilo un tanto de Dexter, ¿no? De las formas, de las manitas y tal, pero haciendo acciones totalmente guarras, ¿no? Tengo en la mente, por ejemplo, la escena que incluso sale en el tráiler del protagonista, que es este perro llamado Bull, estimulándose contra la pierna de una viejita. De su nani. Sí, y tú ves ese encuadre y la animación es como tan fluida, sientes el peso del personaje, de cada una de las partes de su cuerpo y se mueve como muy bien. Sin embargo, está haciendo una acción súper guarra, súper desagradable. Y aún así, como que, o sea, las formas de la boquita, la forma de las patitas así, como casi como manitas de Dexter, o sea, como muy su estilo. Se me hizo algo muy, muy fresco justamente porque como mencionabas, Mario, usualmente la animación para adultos en Occidente es, de entrada los diseños son horribles, encima la animación es muy tronca, ¿no? O sea, como que los personajes, los mismos de Family Guy, por ejemplo, es un bloquezote y nomás se mueve de una manera súper torpe. Super cutado todo, ¿no? Sí, super cut out y realmente se mueven muy poco, o sea, realmente la mayor parte del tiempo solo están moviendo las bocas o de repente tienen una que otra expresión con las manos. Y acá es un estilo como mucho más fluido, mucho más estético, explorando todas estas temáticas, ¿no? Entonces... Imagínate haber sido un animador en esa película. Me hubiera encantado, güey. De hecho, él habla de que, por ejemplo, su equipo, él buscó, pues, no, o sea, gente que sabía que era muy buena en animación y eso, les preguntó que si querían participar y él comenta que incluso fue una situación también muy libre porque los mismos animadores también se encargaron de layout y o sea, creo que si mal no recuerdo y a lo mejor espero no estar errónea, él decía que no tuvo como tal un departamento de layout, sino que dejó también animación que explorara esa parte. Órale. Entonces como que fue una película que también fue muy de todos ellos. También no era un budget muy grande el que tenían, ¿sabes? Por obvias razones. Pero Pero, o imagínate sea... las referencias de cómo voy a hacer a Bull Sí. cogiéndose la pierna de la abuelita. O sea, hay una cantidad estúpida de videos de perros haciendo eso. ¿Cuántas veces no has visto en Seguramente. Reels, en Instagram, TikTok, lo que No, sí, quieras? sí, sí. Pero O como sea... animador, estar viendo eso constantemente y fijarte en todos los detalles del movimiento y justo el peso, la fluidez, ha de haber sido una experiencia diferente, por decir poco, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente. Pero, o sea,
Por ejemplo, ay, se me fue de... Es que, regresando un poquito al tema, ¿no? De que, no, bueno, a lo mejor debió haber usado esta oportunidad de hacer animación para adultos, de película para adultos, para explorar otras ideas. Siento que en una parte también es un poco injusto, porque si solamente tratas la animación de adultos para hablar de temas de adultos, o sea, como ¿Políticos? políticos o serios, pues entonces también ya la estás encajonando a otras cosas, ¿no? Que hemos visto pues en South Park, en Family Guy y todo eso. O sea, aquí se trataba de ilustrar las personalidades de sus amigos en estos perros, en una situación en la que la historia se trata de este perro descubre que va a ser castrado, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sus amigos van a reaccionar ante esta situación? Y siento que está muy bien planteado, o sea, es una historia sencilla, pero, o sea, todo lo que está ocurriendo en un día, ¿no? Y todo lo cómo te van demostrando a cada uno de los personajes. Claro. Y también el hecho de que la animación te permite contar la historia desde la perspectiva del perro, ¿no? Que es también por eso se me hace interesante el tema. O sea, todas las personas que tienen mascotas están familiarizadas con el proceso de esterilizar a su perro. Sin embargo, nunca lo vemos desde la perspectiva del perro, que obviamente pues no podemos saber cómo piensan o saber cómo se sienten. Sin embargo, la animación nos permite tratar de visualizar si un perro funcionara o sintiera como un humano, cómo viviría ese proceso de la esterilización, ¿no? Esa exploración se presta para todas estas situaciones que a mí sí me dieron gracia, entiendo que hay a quien no. Lo cual me parece súper extraño en ti, Iván. O sea, ha habido películas que caen en ese mismo nivel de absurdo como Casa de mi padre, que tú hiper mega odiaste a muerte. Distinto. Es muy distinto. Pero acá te gusta, y sigue siendo humor absurdo, ¿no? Sigue siendo humor absurdo, tonto, sexo, cosas así. Y, o sea, entiendo sus puntos que mencionan, pero para mí va a seguir siendo lo peor que Gandhi ha hecho por mucho, ¿no? Perdón, y eso de que dicen de pues, los temas para adultos, o sea, no es encerrarlo en solamente cosas políticas o sociales. Tenemos varios ejemplos de la animación oriental, que muchos son animación para adultos y tratan una vasta cantidad de temas tan versátil que, que no recurren a eso. Y siento que en Occidente se presta mucho a que un contenido para adultos es donde dicen fuck, oh, fuck you, oh, motherfucker. O sea, como que abusan también mucho de las groserías como para justificar que es para adultos un poco. Y ahí les va una pregunta a ustedes. ¿Consideran que este proyecto debió de, o más bien fue correctamente concebido como película o pudo haber sido una serie animada? O sea, ¿está No. justificado que sea una película? Sí, para Yo mí creo que sí. sí. ¿Por qué? Por el tiempo, por la manera en la que vas contando la historia, creo que se presta para un planteamiento del problema, desarrollo y conclusión de la historia en un periodo de 1 hora y media, ¿no? Casi que asignarle 30 minutos a cada uno. O sea, menos hacerlo un cortometraje, por ejemplo, si me hubiera tenido que ser muy rápido y no hubiera alcanzado a explorar tanto. No cortó. Una serie de 8 episodios. No, porque la historia Hubiera sido está muy girando. largo. Ajá, porque la Ok. historia se trata de que Bull va a ser castrado, ¿sabes? O sea, ¿tú para qué quieres saber de su día a día antes de esa situación? O sea, Claro. porque me gusta cómo te están construyendo que el personaje está súper orgulloso de sus huevos y dice, o sea, soy el único perro que queda con huevos en este parque, ¿sabes? Sí. O sea, la serie, ¿qué vas a hacer? ¿Un post sin huevos o una vida antes de que los perdiera? O sea, ¿qué te va a dejar eso? De que, como los problemas, no sé, del perro salchicha, su romance con la perrita afgana, cómo vive ahora con sus cachorros. No, o sea, siento que no funciona, siento que es una historia, que es una comedia que nada más dice, ok, de punto A, B a C, esto es lo que pasa, ¿no? Y ya, es simplemente un entretenimiento, pues más, de alguna manera rápido. ¿Cuánto dura la película? ¿Hora y media? Pues ¿90 minutos? aproximadamente. No sé. Dura un poco más de 90 minutos, ¿no? Porque recuerdo que iba a la mitad y le puse pausa y dije, no mames, todavía falta todo eso. ¿En ¿Neta? serio? Sí, o sea, la Oh. sentí
lenta. O sea, sí, Te neta fue imagino increíble sufriendo para ahí. mí. Sí, la sufrí mucho esta película, la Sí. verdad. En ese punto Emir va a estar muy de acuerdo contigo. ¿También sufrió viéndola? Sí, que fíjate que a mí por el contrario se me hizo que fluía bastante bien, o sea, Sí, a como mí que no hay también. ninguna escena que dijera la quitaría, como que cada nueva escena te va aportando una nueva cosa, ¿no? Sí. Desde todo lo del principio, donde te demuestran como esta situación de este perro que está cachondo todo el tiempo y luego el parque y te muestran cómo él es el único perro que aún no ha sido castrado y digamos el pedestal que eso implica para él en este mundo y te va como, y la siguiente escena no recuerdo, es como su romance y como que escena por escena te va llevando contándote la historia de tal manera que cada nueva escena te muestra una nueva información que tienes que saber hasta llevarte al final. No hay ninguna escena que sobre y tampoco hay ninguna escena que falte. Entonces, en ese sentido, yo creo que el flujo también funciona bastante bien. Yo sí la habría editado bastante. ¿La ¿Qué le habrías hubieras hecho una quitado, por serie? ejemplo? O sea, tal vez hasta la habría hecho serie, ¿eh? O sea, Sí, sí, sin pedos. no. ¿Pero le hubieras quitado o le hubieras agregado? Porque para hacer la Como serie serie, tendrías... no, como serie yo la habría dejado así, como eso, güey, que eso empezó siendo serie y la combinaron y hicieron película, pero al revés. Esa Ok. película la hubiera segmentado y la hubiera hecho serie. Pero es que No. para que fuera serie, tendrías que haberla dividido en diferentes cachitos y cada uno de esos cachitos tendría que haber tenido su planteamiento, desarrollo y conclusión, ¿no? Ajá. Pero hasta cierto Entonces, punto, o sea, mientras dejes un cliffhanger que conecte con el siguiente episodio, y creo que Ajá. la película tiene bastantes momentos en los que pueden o pudieron haber aprovechado eso. pues sí, No. como cuando se entera de que lo van a castrar, Para podría ser un empezar. cliffhanger. Ajá, o sea, para empezar. Sí. Pero pregunta, entonces, en dónde publicas este tipo En de Netflix serie, también. no? Veo tu punto de que pudo haber sido una serie, pero no hay nada que implique que no funciona como película como tal, ¿sabes? Más allá de que la Claro. odiaste y hubieras querido pausarla antes. O sea, no digo que no funcione como película, digo, está justificada lo suficiente o fundamentada lo suficiente como para que sea necesariamente una película o pudo haber sido contada de otra manera. O sea, esa es la pregunta real. ¿Y cuál es tu Pues, respuesta? Que pudo haber sido contada de otra manera. Pero ¿qué le casi hubieras cualquier cambiado? cosa puede ser contada de otra manera, ¿no? Sí, claro. O sea, no por nada estamos viendo el remake de Harry Potter en serie en vez de Eso, película. justo. Estamos viendo Lord of the Rings en serie en vez de película. Pero siento que este proyecto, no sé, tal vez habría funcionado más como serie por en primera, siento que es mucho más aceptado, y me voy a contradecir un poco en mi visión de vida, pero siento que es más aceptado en Occidente las series para adultos que las películas para adultos animadas. Entonces, desde ahí ya como que siento que en serie habría funcionado mejor el canal de, de distribución y de generación. Eh, o sea, no siento que necesariamente haya tenido que ser una película este proyecto. Es que Pero yo no viéndolo más, veo cómo esto hubiera entretenido a la gente por varios capítulos, ¿sabes? Siento que a lo mejor la gente hubiera visto un capítulo y lo hubiera dejado ahí. ¿Por O qué? sea, porque toda la película en sí misma te está ligando y te está resolviendo, o sea, es que, o sea, siento que está bien estructurada en cuanto te presentan el planteamiento, qué es lo que está sucediendo y ya después al final con su conclusión, ¿no? O sea, Pero en serie eso también y funciona. sí, creo que No. si te refieres a mercadotécnicamente, puede que tengas razón, Mari, de que hubiera funcionado mejor como serie, precisamente por eso que estás diciendo, ¿no? Que los adultos tienden a consumir más la animación si es en serie que en película. Sin embargo, narrativamente creo que funciona bien como está. Pero una cosa es narrativamente y otra cosa es Es mercadotécnicamente, que ¿no? yo siento que narrativamente tiene suficientes puntos de conflicto a lo largo de la película que fácilmente se puede haber segmentado también. O sea, hay momentos de la película que dices, ok, aquí podría terminar un episodio, que es justo cuando se entera que lo van a castrar. Luego, aquí termina otra sección, que es cuando, no sé, empieza su viaje con los güeyes y matan a la ardilla y luego atropellan al perro y se dan cuenta que Honey ya se dirige
a la competencia de perros. Luego la otra es cuando ve que Honey y el güey ganan y dice, hoy no soy suficiente. O sea, ¿sabes? Como hay varios puntos de inflexión a lo largo de la película que fácilmente podrían haber funcionado como ganchos para... Pero, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el punto? Si al final de cuentas mucha de la audiencia de estos adultos se van a echar los 3 episodios de jalón, ¿sabes? Pero no Entonces ya mejor van todos. a verlo como película. Y aparte, tú lo estás comparando con, estás hablando, por ejemplo, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, que los hicieron serie. Estás hablando de libros larguísimos que tienen un montón de historia y de cosas que sacarle. Obviamente los puedes hacer serie, ¿sabes? O sea, hay demasiados elementos en esos libros para hacerlo serie. Pero es que Esta es una película muy sencilla. Sí, pero es que una serie no tiene que necesariamente ser larga y súper complicada y súper profunda, ¿sabes? O sea, Tampoco esta película, ¿sabes? no, pero yo la sentí demasiado extensa para lo que quería contar. Es Y en porque no serie, perdonas que haya sido Gandhi. independientemente de que, o sea, aquí ya es independientemente de que haya sido Ok. Gandhi, Ajá. siento que es una historia que pudo haber sido contada más, no quiero decir placenteramente, pero como más fluidamente en serie, en formato de serie. O sea, habría sido más fácil de consumir como serie que como película. Sí, en ese punto puede que tengas razón. Ahora, por otro lado, quizá tiene más mérito para Gandhi el haberla logrado como película, o sea, como el habérselo vendido a una productora como Netflix como película que una serie. Eso sí, Entonces, ahí sí. O sea, el que se lo hayan comprado como película es como, güey, ¿cómo lo hizo? sí, totalmente. Que bueno, él ya tenía mucha trayectoria con, en este caso, el estudio de Sony Pictures, ¿no? También, sí. Después de haber producido tantas películas de Hotel Transilvania, como que lo menos que podían hacer era cumplirle su capricho de su película para adultos, ¿no? Sí, totalmente. Y después de Pero toda bueno, su trayectoria en Cartoon Network, ¿no? Ajá, Pues de además. todo lo que logró y aparte de todas las oportunidades que se le dio también en Cartoon Network para explorar diferentes ideas con Clone Wars, con Dexter, con Samurai Jack. Sí, sí, que aparte en sí mismo fueron como series distintas, ¿no? Sui generis. Dentro sí, de así es. esto. Como que cada una fue innovando de maneras diferentes. Incluso Sí, Samurai Jack en su momento era una serie muy adulta, ¿no? Para ser sí. presentada Sí. ante un público infantil y un canal para niños. Justamente eso es algo que quería mencionar. Siento que Gandhi ha hecho más series para adultos que esa Disfrazadas. película. Ya. O sea, Sí, ya Bueno, pues ya es... le tocaba hacer un chascarrillo, ¿sabes? Sí, o sea, tal vez fue nomás como un desahogo que traía desde hace 20 años de querer contar esta película estúpida tipo Superbad y ya. Y sí, que nadie le permitía hacer esa película, pero nunca quitó el dedo del renglón porque dijo, es que realmente quiero contar esta historia. Sí, sí, suena que sí es un proyecto capricho de hace 20 años. Y Sí. ya con la fama que tiene, pues puede hacerlo. Sí. Sí, justo como que es un gran lujo y tienes que estar a esa altura para poder contar exactamente la historia que quieres sin que nadie te la mueva, ¿no? O que te la muevan lo menos posible. Sí, que fue el caso Entonces, de la película de las salchichas con Seth Rogen, ¿no? Que también, pues Seth Rogen al ser el icono que es, yo creo que por eso dijeron, Simón, esta película de salchichas y sexo de animación. Ajá, yo esa sí la encuentro así súper cringe, no puedo verla. eso yo jamás lo he visto, no se me antoja para No, nada. no. Y hay segunda parte y hay serie. Wow. Bueno, señal de que le fue bien. Pero Hubo... justamente Ujú. tocando el tema de esa película, que en español, ¿cómo se llama? Foodtopia, ¿no? O algo de salchichas. Fiesta de Fiesta de salchichas. salchichas. Ujú. Y bueno, ahorita que estamos hablando de toda esta animación que hay recientemente para adultos, yo quería preguntarles a ustedes, porque hemos hablado mucho de cómo en Occidente o en América y Europa, como quien dice, la animación durante décadas se ha visto como un género para niños, ¿no? Y la gran mayoría de las películas es animación igual a niños, ¿no? Y ya viene con una serie de restricciones, que no puede haber sangre, que no puede haber malas palabras, etcétera, etcétera. Y como hemos dicho, pues en otras partes del mundo, como es el caso de Japón, no es así. La animación es simplemente un género más y puedes usarlo como un método para contar las historias que quieras. Sin embargo, estamos viendo surgir cada vez más películas animadas
más bien dirigidas a un público adulto. Y yo creo que tiene que ver con que nuestra generación, que somos los millennials, estamos más abiertos a consumir animación que generaciones previas. ¿O ustedes qué opinan en este sentido? Yo creo que sí, porque crecimos con ellos, ¿sabes? Y aparte crecimos, por ejemplo, con estos canales como Cartoon Network, como Nickelodeon, e incluso en el caso de México, pues la televisión abierta que importó muchísima de esta animación japonesa, con situaciones muy adultas, con mucha violencia y que pues, bueno, ya habíamos hablado de esto previamente en otro de los episodios, pero o sea, a muchos de nosotros no nos banearon ver ese tipo de series sí, o caricaturas. Y bueno, también por parte de Cartoon Network vimos toda esta evolución de diferentes proyectos y prototipos de historias que estaban proponiendo en ese momento, que realmente era como una búsqueda de diferentes ideas y de explorar, hasta incluso llegar al punto que Cartoon Network abrió su propia sección para animación de adultos, que fue el caso de Adult Swim. Digo, eso a mí creo que nosotros fuimos creciendo con todo eso, ¿no? Y sobre todo para aquellos que llegaron a tener tele de paga, pues pudimos verlo, ¿no? Sí, de acuerdo con todo eso. Y creo que también hay un punto un poco más de fondo, porque se pudiera debatir que nuestros papás crecieron con Hanna-Barbera, ¿no? O sea, crecieron con los Picapiedra, con los Flintstones, con la Pantera Rosa, con Scooby-Doo, pero para ellos no fue algo que permeara en su vida adulta. Y siento que tiene que ver todo con el contexto histórico, social, económico de las cosas, donde nuestros padres les tocó una época donde comprar una casa era súper asequible, donde formar una familia era súper asequible. Entonces, orientaban su energía y su atención en cosas de ese rubro, donde en contraparte nuestra generación, que somos los millennials, pues ya el panorama es totalmente distinto, ¿no? Y ya no es asequible comprar una casa, ya no es asequible formar una familia, entonces recurrimos a lo que sí podemos mantener como estable hasta cierto punto, como un punto seguro, que en este caso es nuestra nostalgia de lo que nos hacía ser felices en la infancia, ¿no? Y es algo que se ha estado explotando una y otra y otra y otra vez, y no por nada la nostalgia es que está vendiendo tanto como nunca lo ha hecho antes, y es por eso que las salas de cine y el contenido animado está lleno de millennials, porque estamos regresando a ese punto seguro de nuestras vidas que tenemos, y, y en este caso, pues permite justamente que haya como esta exploración más amplia de animación, porque ya somos un mercado que la consume por completo, ¿no? Sí. Sí, eso es una reflexión muy profunda, ¿eh? Y sí, sí, muy deep. Pero es parte de... Sí, tiene mucho sentido que al final del día, quizás la generación de nuestros papás, como dices, tenían una infancia donde tenían ciertas cosas que consumían en cuanto a juguetes, en cuanto a estilo de vida y tal, y llegaba un punto donde pasaban la hoja, como quien dice, y se convertían en adultos y dejaban de hacer aquellas cosas que se consideraban como de cosas de niños y pasaron a hacer estas cosas de adultos. Sin embargo, si una generación no puede precisamente pasar esa hoja, se queda atrapada en donde estaba, ¿no? Un poco Lo de cual eso. me lleva a la pregunta de qué es lo que están viendo hoy en día las nuevas generaciones, porque me imagino que ya ahorita es el streaming lo que abarca más pues las televisiones, ¿no? De las familias. Y entre el streaming, pues tienes lo más popular que a lo mejor sería o Netflix o Disney Plus, No, de hecho sería YouTube y TikTok. y YouTube y TikTok. O sea, Ok. lo que más están consumiendo las nuevas generaciones es YouTube y TikTok, 100%. Y todo nos lleva como al contenido express, ¿no? De next, 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 de consumo rápido. No por nada Cocomelon, no sé si han visto o han leído un poco acerca de Cocomelon, pero la cantidad de segundos que dura cada shot es de 1 a 2 segundos máximo. Y cambia, 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 cambia para mantener justamente la atención. Entonces, si hablamos de las nuevas generaciones pequeñas, sí es 100% esa clase de contenido, ¿no? Y quién sabe qué vaya a ser dentro de unos años lo que consuman. Ahí vamos a ver, hay una evolución interesante, al grado de que creo que ya está en producción una película de Cocomelon.
¿En serio? Wow. Sí. ¿Y tendrá el mismo pacing? Posible. Qué locura. Sí. Qué locura. Sí. Ahora, también una pregunta interesante que se me viene a la mente es, ¿en qué momento se decidió en Occidente que la animación era para niños, no? Porque muy al inicio, por ejemplo, estoy pensando en el primer largometraje animado de Disney, que es Blancanieves. No se concibió específicamente para niños, sino que lo iban a ver gente de todas las edades. Sin embargo, con el paso del tiempo, como que poco a poco se fue decidiendo que era un género para niños y se quedó ahí por muchas, muchas décadas, ¿no? Entonces también está curioso el... Creo que ahí tiene que ver con el peso de Hollywood en la industria. O sea, como que Hollywood fue el que lo fue encajonando a que era solamente contenido para niños. Porque si nos fijamos en ejemplos justo de Europa o de Oriente, nunca existió una figura como Hollywood que estuviera como cerrando eso un poco. Entonces en Europa tenemos películas que hablan sobre guerras, hablan sobre revoluciones socialistas, hablan sobre historias, no sé, de romance como El Ilusionista. Y en Oriente, pues lo hablamos en el del anime, ¿no? Que es una forma de expresión después de la guerra, un poco más reflexiva, un poco más para poderse desahogar de muchas de las cosas que cargan. Pero siento que acá la figura de Hollywood justamente fue como de, encajonando a que sea consumo de niños, 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 Y niños. lo llevó más como una comedia, Ujú. sí, como algo, y que también se utilizaba para la guerra, ¿no? Sí, también propaganda durante una temporada, pero Como el Pato Donald peleando contra Hitler o algo así, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, justo siento que en Occidente se le vio la herramienta o la utilería de cómo aprovechar este contenido para mantener cierto estatus y cierta tendencia en las nuevas generaciones y también en la venta de merchandising, ejemplos como He-Man, como Thundercats, que se concibieron específicamente para vender juguetes, a diferencia de Oriente, ¿no? Y es algo que a la fecha pues sigue peleando con tratar de tener esa identidad de que no es un género, de que es una técnica. Y quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar antes de que se pueda romper esa preconcepción, que es muy interesante. Ahora que se va a estrenar la película de Demon Slayer en cines, Ah, sí. comprar un boleto, o sea, yo creo que es la película de animación oriental más anticipada de los últimos años, al menos acá en México. Comprar un boleto parecía como comprar un boleto de concierto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tan a Sí, ese punto? sí, sí, sí. O sea, de que entrabas al Cinépolis, te metía a una fila virtual para la sala y el horario y tenías que esperar como media hora en que se liberara la fila virtual y a ver qué había disponible. Y estaba No Wow. manches. y tenías que actualizar, actualizar, actualizar hasta que agarrara y ya elegir los lugares en chinga. O sea, te lo digo porque de mi lado estuvimos como 3, 4 personas al mismo No tiempo manches. en diferentes cines y así un ratote esperando Lo para cual ir. me gusta porque el cine todavía no muere, ¿sabes? Todavía tiene algo que ofrecer. Y eso ahorita que estabas diciendo esto, Mari, me llevó a hacerme la pregunta que se las quiero hacer también a ustedes. ¿Qué es lo que hace que una película o una serie sea para adultos? Porque, por ejemplo, ahorita dijiste Demon Slayer como un tipo de contenido para adultos y entiendo de dónde vienes en cuanto a que es mucha violencia, se ve sangre, se cortan pedazos, o sea, de los cuerpos a la gente. Sin embargo, yo no lo había pensado como una serie para adultos o un anime para adultos, porque para mí los temas siguen siendo muy infantiles, en el sentido de que sigue siendo un adolescente buscando su identidad, su lugar en el mundo, la trama es muy superficial, simplemente son samuráis o no sé, estos tipos de ninjas peleando contra demonios y ya está. Entonces, ¿qué creen? O sea, para mí es mucho más adulta, por ejemplo, la de Despelotado, porque trata precisamente de temas como el adaptarte a una situación completamente difícil, nueva para ti, que implica, pues es una mutilación de algún tipo, sin embargo, tienes que seguir adelante con tu vida, con esa mutilación. Entonces, para mí es un tema más adulto, ¿sabes? Ya más allá de los temas, de los chistes de sexo, de pelotas, de caca, etcétera. Para mí son géneros muy, muy distintos, ¿sabes?
O sea, yo creo que, bueno, en el caso de Demon Slayer, digo, que sea infantil no significa que sea algo malo, pero no considero que sea una serie que sea infantil y que sea tan inocente como la estás planteando. O sea, siento que están tocando temas serios como es la pérdida, ¿cómo se llama? Grieving, El duelo. Pues el duelo. Trata de un duelo, trata de la conexión sí, familiar y, o sea, siento que no es una situación tan ligera como la planteas. no, es que justamente, perdón, No, y dale, es que Mari. justamente ese punto, Iván, tiene que ver todo con la carga cultural de la región. O sea, y creo que es en Occidente, es adultos si habla de sexo y si dice groserías. Pero si hay violencia o si hay chichis grandes, no hay tanto pedo, ¿no? Y ahí es donde en Occidente se marca esa línea. Y siento que en Oriente se marca muy distinta esa línea, ¿no? Y justamente es por eso que les permite o se permiten explorar esa gama de temas tan variados y no, tal vez no lo conciben diciendo, esta va a ser una serie para adultos. Más bien esta es una serie con esta historia, con esta carga emocional, con este desarrollo de personajes. Hay momentos chuscos, hay personajes icónicos, hay situaciones extremas, pero no lo hacen con la intención de que, va a ser con género para adultos, ¿no? Y siento que acá en Occidente como que se tienen una fijación muy fuerte en eso, y es como de, a ver, tu contenido es Por para los niños. ratings, ¿no? Ajá, Por por cómo los clasifican las ratings. películas y cómo las deben de vender. Exacto. Entonces, desde ahí como que ya hay una carga impuesta cultural en Occidente de decir, a ver, ¿tu película tiene más de 5 groserías o no? ¿Tu película muestra genitales o no? ¿Tu película tiene sangre o no? Y ya de ahí como que lo van clasificando y siento que las van encajonando para que sea contenido de adultos o no, porque ahí te regreso a la pregunta. ¿Una película de romance comédico es para adultos o es para niños? Sí, Por, justamente es una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que hace una película para adultos o para niños, no? por ejemplo, ¿ustedes consideran Who Framed Roger Rabbit, quién engañó a Roger Rabbit, como adultos o para niños? O Yo sea, es una audiencia para adultos. Sí, yo también pensaría eso. Es que si me preguntas a mí, mi respuesta sería que va más, que depende más de la temática que de lo que muestras en sí. O sea, 100%. si es una situación en la que se puede identificar más a alguien adulto, es película para adultos. Si es más una situación con la que se puede identificar un niño, es para niños o un adolescente, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. más Y bien por ahí. ejemplo, hablando de, por decir, la tumba de las luciérnagas, que tal vez no es necesariamente tan gráfica visualmente, pero la carga y la temática y el tema, o sea, es 100% para adultos, ¿no? sí, A pesar no. de que no hay sexo, a pesar de que no hay chichis, a pesar de que no hay gore explícito, es una película para adultos. Gran película. Quien no la haya visto, que la vea, porque Sí. Entonces, sí creo que tiene que ver con la carga cultural 100%, ¿no? Que se concibe en Occidente y en Oriente como esa clase de contenido. Y por eso, repito, siento que Genndy Tartakovsky ya ha hecho producciones más para adultos que esta. O sea, Primal se me hace mucho más madura y mucho más para una audiencia de adultos. Que para mí es su obra maestra, Sí, Primal. Yo creo que es lo que, mejor que que ha esta hecho. de Despelotado, ¿no? Siento que Despelotado justamente es más para una audiencia adolescente, 15, 16 años, que yo estoy seguro que de haberla visto a esa edad, o sea, es que tiene todo el tenor cómico de Superbad, de Family Guy, o sea, ¿sabes? Y todo ese tenor cómico siento que cae excelente para una audiencia de 15, 16 años, que estás en el punto de la adolescencia o adultez muy joven, si quieres, donde eso te causa muchísima gracia, ¿no? Pero bajo los estándares de que es para adultos en Estados Unidos, es como, ay, sí, dicen muchas groserías, y ay, sí, hay muchas pelotas. Y Ujú. ya por eso es categorizado como para tema adulto, más Ujú. que la carga emocional que pudiera traer el proyecto. Sí, bueno, es que también creo que, como te digo, está interesante ahorita que estamos como comparando lo que entendemos por cine para adultos y lo que entendemos por cine para niños, también la interpretación o la sensación que nos dio esta película en particular, ¿no? Porque para mí, más allá de los chistes de huevos, de etcétera, lo que pudiera hacerla una película para adultos es quizás la temática de
esa pérdida, ¿no? O sea, a lo mejor se puede asociar con el proceso de convertirte en adulto. Pierdes, de alguna manera, vives cierta castración en el sentido de que ya no tienes la libertad que tenías cuando eras adolescente, ya tienes un chorro de responsabilidades, ya no puedes andar yendo por la vida haciendo y deshaciendo, yendo a tables, ¿sabes? Ahora tienes que, pues, formar parte de un algo más grande que en el caso del perro, pues es la familia que lo está castrando. En el caso de un adulto del mundo real, pues es precisamente como pues una familia o responsabilidades o un trabajo, una carrera, una hipoteca, ¿sabes? Entonces, para mí es una película para adultos más allá del chiste de los huevos, el pipí, la caca, el zorrillo, etcétera. Sí, creo que tiene sentido, ¿no? Que se trate de ese duelo, de esa pérdida de la vida loca en tu juventud, a lo mejor, que es cuando ya te caen los impuestos y todos tus amigos ya están ahí metidos en ese rollo, ¿no? Y que te dicen, no, bueno, pues no está tan mal, ya después de un rato pasa y ya, ¿no? Sí, y todo el mundo pasa por eso. Y por al esos final, cambios. Ajá. Y al final él pasa de ser un adolescente cachondo a estar con Honey, que es pues o sea, su misma relación, aunque siempre estuvo enamorado de ella, como que ahora es una relación ya más, ¿cómo se puede decir? Más madura, más adulta, ¿no? Entonces... Sí, porque ya están con los cachorros, van al parque y es como de, me voy con las morras de cotorreo, ¿no? Y se van al table todas. Ándale, sí. ándale. Ese oso me causó muchos conflictos. Muy cagado. Es que yo primero veía la animación, ¿sabes? Veía lo bonito animado que estaba. Sí, por eso, justamente dije, está demasiado bien animado para ser un oso bailando sexualmente. Sí. Bueno, pero a ver, después de todo este hate, sí hubo chistes que te gustaron, ¿no? Mario. Por No, ejemplo, me toda. ¿cuáles fueron los chistes que para ustedes funcionaron, que les hicieron reír bastante? A mí me hizo mucha gracia el de que está, se me olvidó cómo se llama el boxer, sí es un boxer, ¿no? Su amigo grandote británico, que aparte el diseño se me hizo padrísimo. Sí, las líneas, ¿no? Todas y la rectas. voz. Sí, en inglés es Idris Elba, creo. Idris Elba. Me queda súper bien la voz, me encanta. Sí, justo. Y hay un momento en el parque donde se va a pelear con el mamoncito este de los concursos, que le dice algo así como, pues tu mamá no te daba atención, y crees que se van a armar los putazos, pero en vez de eso le responde el boxer, le responde, pues éramos una camada muy grande y no había pezones para todos. Me hizo mucha gracia. Ya. Aparte, después eso lo conectas cuando están en la perrera y que de repente hay una perra con pezones gigantes y es como de, le dice, no, Rocco, vente. Claro, y es que justamente ese es, o sea, si lo ves superficialmente, todos los chistes son tontos, son pezones y tal, pero si lo ves, o sea, hay una profundidad en ese chiste, el personaje tiene una profundidad psicológica que se refleja en esa obsesión que él tiene por, en este caso, los pezones de las perritas, o no sé cómo decirlo. Sí, pues para mí el chiste que mejor funciona justo es la declaración de amor de Bull a Honey. Es cuando se intercepta. Y ese personaje, el perro plateado mamón, curiosamente su risa y su personalidad me recordó mucho a Cerebro de Dexter. O sea, hasta el cómo se ríe de O sea, emula mucho a la risa de Cerebro y dije, no mames, estoy viendo Dexter, perro, no. ¿La viste en español? ¿La vieron en español o en inglés? En inglés. En inglés. Sí. ¿Tú, Pam? A mí me reí mucho con la señora que lleva un perrito en la bolsa y que de repente, cuando están en su noche loca y de repente tiran a la señora con todo y la bolsa y sale el perrito y el perrito dice, puedo caminar, o sea, haciendo burla a todas esas personas, perdón a la audiencia que lo haga, pero la neta no mamen, o sea, de que no dejan que el perro camine, ¿sabes? De que, o sea,
no lo sueltan, lo traen como adorno, no lo dejan ser un animal, ¿sabes? Y ya de repente, pues, dice, puedo caminar, y la siguiente toma son todos corriendo con la perrita está en medio, ¿no? Y también viviendo la vida loca. Claro, La ya cantidad de sí. personas que veo aquí en la calle del depa al trabajo que ya traen en carriola a sus perros Ay, no, mames, es no. absurda. O sea, neta, la cantidad de personas que qué traen en carriolas horrible. a sus perros es demasiado para lo considerable normal. Sano, ¿no? Sí, pobres perros. Sí, porque, o sea, no es parte de su naturaleza. Entiendo que uno los puede ver como sus bebés, como, o sea, como, pues sí, tus perrijos, ¿no? Pero, o sea, también tienes que respetar la naturaleza del animal. Puede que el animal esté enfermo o que el animal ya esté muy viejito y tenga problemas para caminar, pero, o sea, son demasiados, ¿no? Y a veces ves a los perros y dices, pues este perro que tiene, ¿no? O sea, no está enfermo, o sea. Sí, Claro. que regresando a la perrita me sacó mucho de pedo que 3 escenas más tarde la atropellan y ya. Ahí Ajá. queda. No mames. Es que Sí. sí, o sea, el chiste era entre ellos, ¿sabes? Y, pues Ajá. así pasa. O sea, a veces muchos de esos perros pues terminan atropellados en la calle porque no saben moverse, porque No pues saben andar en la salen. calle. Ajá, y así es la realidad, o sea, es feo, pero pues sí. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo concluimos este episodio? Pues vamos a decir escena favorita o no hay escena favorita. Pues fue como el chiste favorito. Ah, ok. Pues, pues Es que, aparte. bueno, yo hay algo que quería decir justamente hablando de la escena, ¿no? Que todos sabemos cuál es la escena porque creo que nos dejó a todos marcados ¿Cuál es la para escena? siempre. Pues la escena del sexo al final, el, Ah, sac con Honey. el heroico ¿Cuál? sacrificio de Bull Ah, la declaración de por amor. Honey. Ya. Ah, sí. Sí, creo que es una escena que nos marca a todos los que la vimos para mal, en el sentido de que no podemos dejar de verla por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de lo horriblemente traumática que es, creo que al final del día contribuye a hacer esta película memorable y disruptiva. Por ejemplo, ustedes saben que varias veces he hecho la referencia o más bien la similitud con el arte en pintura y en escultura. Ujú. El arte siempre ha sido disruptivo y las obras que recordamos, las obras insignia, siempre son las que en su momento pues traumaron a la sociedad en cierto sentido, ¿no? Prácticamente, no sé, desde el Renacimiento hasta Picasso. Dan de qué hablar. Dan de qué hablar justamente y creo que esta escena tan horrible que ninguno de nosotros vamos a poder borrar de nuestras cabezas por el resto de nuestras vidas, precisamente ese hecho de que no podemos borrarla de nuestras cabezas es lo que hace que para mí sea una obra de arte en sí relevante, digamos, ¿no? O ¿Sabes? insignia en cierto sentido. ¿Sabes? Ahorita que dices eso, pienso que también fue muy inteligente que utilizara a los perros. Otra vez siento que los perros no fue nada más aleatorio, porque siento que este tipo de situaciones funcionan a que si hubieras usado humanos, ¿sabes? O sea, hubiera sido 3 veces más impactante si hubiera sido un humano, si hubiera sido un hombre que cae de repente y Ah, sí, es sí, sí, penetrado por no, otro qué hombre, ¿no? locura. O sea, para salvar a la otra que está ahí. No, o sea, sí, sí, no, ya no debería de imaginarlo, pero, o sea, siento que el hecho de que hayan sido perros, puedes entenderlo un poco más por cómo se comportan los perros a veces. Sí, sí. Pero sí, sí, sí Y, está y, y, fuerte. y de nuevo, la animación está siendo utilizada precisamente, o sea, no podría haber sido live action, ¿estás de acuerdo? La Eh, animación eh, está siendo hay, como... hay una película que se llama Stray Dogs, que salió también hace poco justamente, o Stray, creo, solamente. Que justamente, o sea, no son perros live action, pero es VFX con perros emulando a ser reales. Y también es una película de adultos donde los perros hablan. Y aquí la premisa es de un perro que su amo lo odia y lo abandona, pero el perro tiene como un amor súper leal por su amo. Y es este viaje de regresar con su amo, mientras todos le van diciendo de, güey, todo lo que dices que son memorias buenas es que te odia ese güey. Y al final su misión se convierte en morderle las bolas
al amo, ¿no? Pero pues también ahí hizo una película de perros, donde hacen muchos chistes relacionados con eso. Y a la final, sí, no es live action, pero pues es como emulando perros de verdad, que tal vez no habría sido igual de gracioso con esa clase de estilo visual tan hiperrealista, pero, pero sí, muchos de los chistes que pasaron en esta peli de otra forma habría sido bastante grotesco. Sí, sí, no creo que hubiera sido adecuado otro tipo, otro medio. Sí. O sea, siento que también amortigua un poco cómo caen este tipo de chistes el hecho de que haya sido con este estilo visual de animación 2D. Ujú. Hubo otra, bueno, sé que ya no vamos a decir tantas escenas favoritas, pero me gusta mucho cuando esta Honey gana el concurso y de repente le dicen de que, mira, ya eres perfecta, igual que todas las demás. Y todas las otras perras empiezan a súper estresar porque dicen, pero ¿qué tienes tú que yo no tenga? ¿No? Y todas se ven iguales, ¿no? De que, no, es que tu pelo es más hermoso, no, es que tú eres más perfecta en esto, pero todas se ven exactamente iguales. Y entonces Honey se da cuenta de que no, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué clase de concurso? ¿Por qué quiero verme igual a todas estas demás perras, no? O sea, Ujú. y me gusta mucho esa como pequeña enseñanza que sucede con ella. Al final, como decíamos, la historia es más profunda de lo que parece. ¿No ves, Ajá, Mari? sí. Tienes que volverla a ver. Y debo de mencionar que amé al Doberman. Cuando Qué chido. ayuda al chihuahua, ¿cómo se llama el chihuahua? A encontrarse a sí mismo. Sí, esa parte está cotorra. Me encanta porque, bueno, al final creo que sí me gustó mucho la película, porque yo dije que no mucho, pero creo que sí me gustó. ¿Cómo se llama el Doberman? Sí, que eso también estuvo Frankie. interesante. Frankie, sí, sí, sí. El Sí, Frankie. me gusta mucho Frankie, enseñándole al chihuahua, ¿no? Sobre quién es, porque el otro quería como descubrirse a sí mismo. Y después terminan como con este romance sin importar cómo se vean y de dónde vienen. Entonces, eso se me hizo súper bonito, como que dije, wow, funciona muy bien. Muy bien. Pues vamos cerrando entonces. Y pues ya saben, déjenos en sus comentarios si vieron la película, qué les pareció, qué opinan al respecto. ¿La amaron como Pam e Iván? ¿La odiaron como yo? ¿Están en Ya un la punto amas. medio? No, no la volvería a ver. Déjenos saber qué es lo que piensan, qué les pareció y de las otras obras de Gendy. Y también pues no olviden seguirnos en YouTube, en Spotify, en Instagram y pues dejarnos sus saluditos. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. 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 Tú y yo